Con destino a Andalucía iniciamos un viaje de sensaciones. La primera parada es en Serón, un pequeño pueblo almeriense entre altas montañas y el Valle de la Almanzora, con un enorme atractivo turístico. Activamos los 5 sentidos para conocer Serón, porque este pueblo blanco de la sierra almeriense de los Filabres invita al viajero a descubrirlo a través de sus sabores, sus vistas, sus aromas y el resto de emociones que nos van a guiar en un recorrido sensorial. Una ruta turística diseñada para disfrutar de la historia, la gastronomía y del turismo verde. Nuestro viaje comienza en la parte alta de Serón. A 880 metros se alza su castillo nazarí del siglo XIII, una fortaleza de proporciones generosas y con una particularidad. Desde su base, la estructura de 3 de sus muros se va reduciendo conforme asciende. Como si de una corona se tratase, en la parte superior del castillo comparten espacio la Torre del Reloj y un mirador que es un deleite para la vista. Actualmente, como podéis observar, pues es más bien un castillo mirador, donde la torre que vemos se le denomina la Torre del Reloj. Ella una torre de principios del siglo XX, porque aquí lo que había antes era una especie de mansión, y lo que se ha hecho también ha sido un mirador para que la gente pueda hacer fotografías y ver todo el Valle de la Almanzora y todos los alrededores que tenemos, como la Sierra de los Filabres a mi izquierda y la Sierra de la Estancia a mi derecha. Ponemos rumbo al centro y para llegar a la parte baja, antes hay que atravesar el casco antiguo que se dibuja a los pies de la fortaleza. Unas callejuelas de trazado nazarí, con calles empinadas, serpenteantes y viviendas de poca altura que se fueron adaptando al terreno. Sin salir de este entramado, el viajero localiza una de las opciones de alojamiento rural que ofrece este pueblo, una casona con más de 1 siglo y medio de vida y unas vistas privilegiadas, ya que desde cualquiera de sus balcones se divisa uno de los símbolos del Valle de la Almanzora, el Castillo de Serón. La historia de esta casa data de hace muchísimos años, cuando los primeros pobladores andaban por aquí y seguidamente hicieron cuevas y se fueron construyendo las viviendas. Esta casa puede estar construida sobre 1850 aproximadamente. Era vivienda, pero estas viviendas se utilizaban también para guardar el ganado. Normalmente había casi en todas las casas una burra y el chino que se criaba todos los años, que se utilizaba en la cueva que tiene la casa, que se ha conservado. También tenía en la parte alta un granero donde se curaban los embutidos, se guardaba el maíz y los diferentes productos agrícolas que había de época. En esta ruta sensorial es el momento de centrar la atención en el sonido. Para lograrlo hay que atravesar las puertas de su centro de historia. Entre estas paredes se guarda un piano muy especial, el de una niña prodigio que hizo la carrera de piano con tan solo 10 años y obtuvo en 1920 el premio extraordinario Fin de Estudios. Remedios Martínez Moreno fue una pianista de Serón. Va a nacer a principios del siglo XX y será una mujer atrapada en su propia historia, porque podría haber llegado a ser una gran pianista nacional o internacional, pero en aquella época la vida de la mujer estaba muy condicionada
con la familia. Va a ganar muchos premios y uno de ellos lo va a ganar en Málaga, y el premio consistía en regalarle un piano, concretamente el piano que tenemos aquí en el Centro de Historia de Serón. Remedios Martínez dejó a los 18 años su carrera a un lado para dedicarse a la familia, pero nunca se alejó de la música. Ofrecía conciertos improvisados en su propia casa. Los vecinos se acercaban a escucharla ensayar y tocaba el órgano en la Misa del Gallo. Y fue precisamente en la iglesia de la Anunciación donde acudía a tocar cada 24 de diciembre, un templo de planta rectangular y portadas de cantería del siglo XVII. En el interior, totalmente diáfano, destaca el artesonado mudéjar lleno de detalles. Continuamos nuestra ruta sensorial y, sin salir del pueblo, caminamos en dirección a uno de los diversos secaderos de jamón que hay repartidos por la zona. Es el momento de activar el gusto y el olfato. Si hay algo que realmente nos diferencia del resto de zonas productoras de jamón es la situación geográfica que tenemos de Serón. Estamos a una altitud en torno a 1200 metros, estamos al principio de un valle y un clima seco muy característico de aquí de la zona de Serón, que hace que nos crezca este tipo de hongo, que son esos tonos verdes violáceos, ¿vale? Eso realmente donde se traslada, que es lo que a vosotros os interesa, al gusto. Cuando nosotros saboreamos el jamón de Serón nos da un sabor adulzado, hace que sea muy digestivo, muy fácil de digerir y que apetece a todas horas. Al tener un proceso natural muy lento, con unas noches muy frías, esa grasa se va fundiendo tranquilamente y va haciendo que todavía la textura se suavice más, todo el proceso artesanal que estamos haciendo luego para que disfrutemos con todos los sentidos de un producto muy específico. Serón es conocido por ser zona de excelentes embutidos. Unas condiciones climatológicas específicas, sumadas a la elaboración artesanal, hacen del jamón el producto rey. Con el sentido del gusto activado, nos encaminamos esta vez a una de las numerosas opciones de restauración que hay en la comarca. Vamos buscando recetas elaboradas con los productos característicos del Valle de la Almanzora. Hoy hay sobre la mesa obleas de requesón con un toque afrutado. Para elaborar este plato es un plato sencillo, no sería una cosa complicada, sería en un hojaldre. El hojaldre montaríamos lo principalmente, que sería el queso de cabra en este caso, luego lo acompañaremos con jamón, con dátiles, le daríamos con un poquito de huevo, lo que es a la oblea, para que se tueste un poquito, horno, y sería más o menos unos 8 o 10 minutos a unos 240 o 250 grados. Iría vestido con lo que es el melocotón, piña, una reducción de zumo, y ya lo tendríamos emplatado y ya lo podríamos consumir. Las obleas son el entrante perfecto que va a abrir un menú colorido donde abundan hortalizas y chacinas. Ejemplos, por ejemplo, de platos que se basan en la cocina tradicional y la puedes realizar totalmente moderna, muy sencillo. Una ensalada de pimientos, simplemente pimiento asado, y lo que lo hacemos es, la vestimos con jamón, un poquito de aceite de oliva y sal gorda. Por ejemplo, otro plato de alcachofa. Nosotros la conservamos la alcachofa en aceite y luego lo que hacemos es un crujiente. Nos basamos siempre en el producto de kilómetro cero, lo que es, por ejemplo, en lo que es el tema de verdura, o en el producto de Serón, jamón, embutido o queso. Cada plato es, para nosotros, en esta casa, es un trocito del pueblo, ¿no? Un trocito de Serón. En nuestro mapa buscamos la Vía Verde, camino que conduce a una zona de baño espectacular. Pero antes hay que explorar el antiguo camino que recorría el tren que transportaba el hierro desde las minas de Serón a los cargaderos en el mar Mediterráneo. Por donde antes iba la locomotora, hoy abundan los viajeros aficionados al turismo activo. Esto es una ruta de senderismo que nos conecta desde la barriada de la estación hasta la barriada de Fuencaliente, un poblado que debe su nombre a las rutas termales que posee. Esta ruta transcurre por la Vía Verde, que era la antigua vía ferroviaria donde se cargaba el mineral que bajaba de la estación de las minas de Las Menas y se transportaba hasta el mar donde se embarcaba. A través de la ruta pasaremos por el puente de los Donatos, pasaremos por la unión de dos ríos, el río Almanzora con el río del Valle, y llegaremos finalmente a Fuencaliente,
donde a pocos metros se encuentra el Aljibe, un manantial de aguas termales. Falta por activar el tacto para vivir Serón en todos los sentidos. Aquí nos espera un baño en la piscina natural conocida como el Aljibe. Entre las rocas y las cañas emana el agua de la tierra a una temperatura constante de 26 grados durante todo el año. El colofón de nuestro viaje es el ascenso hasta Las Menas. A 1.600 metros de altitud y en plena Sierra de los Filabres se encuentra este antiguo poblado minero. Una aldea de finales del siglo XIX con unas características arquitectónicas muy particulares. Cuando venimos a Las Menas nos sorprende que no son unas viviendas que se parezcan a las viviendas que podemos encontrar en Andalucía, porque son totalmente otro tipo de edificación. Es diferente porque la gente que lo construye también es diferente. Son extranjeros procedentes la mayoría del centro de Europa. Por eso son casas de piedra, a dos aguas, con teja árabe algunas, otras con teja alicantina y otras lo que van a tener son chapas galvanizadas. Las casas que ahora mismo se conservan aquí son las de los facultativos, encontrándonos con el camping, la casa del capataz mayor, la casa del médico, la casa de dirección, luego la oficina que desde ese punto, que era el punto central del poblado, se va a distribuir toda la vida del poblado. Aquí llegaron a trabajar unas 2.900 personas y de Las Menas se extrajo hierro desde finales del siglo XIX hasta el año 1968. Tal fue la magnitud de este yacimiento mineral. En este viaje hemos explorado Serón, dejándonos llevar por las sensaciones. Una tierra de sabor, forjada en hierro, marcada por las guerras moriscas y aferrada a la Sierra de los Filabres. Poderosos atractivos turísticos a los que se suman los que ofrece la naturaleza entre altas montañas y el verde valle de la Almanzora.